Bueno, muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de junio al final de la tarde. Estamos reunidos aquí en esta cantina virtual, un grupo de muy buenos amigos, que tenemos una cosa en común y es que a todos nos llaman, no es que nosotros andamos exhibiendo por allí ese nombre, pero a todos nos llaman guerreros del teclado. ¿Qué significará eso? Vaya usted a saber, bueno, lo vamos a ir sabiendo, lo vamos a ir conociendo a la medida que pase esta experiencia. Yo en principio puedo decir que no es un guerrero del teclado. Un guerrero del teclado no se subordina a nadie, no está subordinado a nadie, no recibe pago de nadie, no le gusta ser manada de nadie y tampoco le gusta la mentira. Y yo creo finalmente que un guerrero del teclado siempre es muy suspicaz respecto del poder, cualquiera que sea la forma, la representación o la expresión del poder. El guerrero del teclado a mí me parece que es el nuevo ciudadano digital. Bueno, mi querido Víctor, gracias por la invitación y efectivamente bueno, mi nombre es Miguel Fontán y mi cuenta de Twitter es @Miguel Fontán. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el guerrero del teclado es un ciudadano que decidió salir de lo común, decidió salir de la comunicación en masa, que probablemente, no sé si Flor después comente algo sobre eso, y decidió ser un libre pensador. Por supuesto, frente a esta etiqueta, esta nefasta etiqueta que fue producto de cuando se empezó a originar la crítica alrededor de la dirigencia opositora que mantiene eh, cooptada la acción política, trataron de buscar una identidad para todos aquellos ciudadanos que se volvieron enemigos, es decir, todos aquellos ciudadanos que empezaron a pedir cuentas por sus acciones, a ver cuáles son las contradicciones de lo que decían entre lo que hacían, y crearon una etiqueta que después más nunca llegaron a usar porque se dieron cuenta que empezaron a aglutinar alrededor de ella toda una serie de ciudadanos que su objetivo común era no solamente la libertad del país, sino una política con coherencia. Y afortunadamente se convirtió en un numeroso grupo de ciudadanos que empezaron a exigir resultados distintos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Guerreros del Teclado no existe, Guerreros del Teclado simplemente es una ciudadanía virtual que se sirve de la razón, de la autonomía del pensamiento, para poder exigir y para poder pensar los cambios políticos que no solamente requiere el país, sino los cambios políticos que son nefastos para el país. Dicho esto, le cedo mi palabra. Bueno, ahora yo quiero invitar a Leonard Reyes. Leonard, acércate al centro de la cantina y dinos qué opinas al respecto. Es que hay que liberar a Leonard porque Leonard tiene problemas, tiene el Ya. micrófono cerrado. Ya, Leonard. Muy bien, Muy buenas Leonard. tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonard Reyes. En Twitter mi cuenta es Leonline2000. Básicamente es la única cuenta que sigo, que tengo en redes sociales aparte de Facebook. Yo creo que concuerdo mucho con los puntos que estaba exponiendo Miguel. El término de guerreros del teclado a un punto fue designado como un término muy peyorativo. Y quizás élites políticas, élites comunicacionales, vieron esa convergencia de ideas de que tenemos que tratar de sectorizar o sacar a esta gente de la ecuación porque puede, de alguna u otra forma, puede contrarrestar la narrativa que nosotros estamos haciendo. Y
podemos ver en los últimos años que eso no es solamente a nivel de Venezuela, eso ha sido una tendencia mundial, de que la ciudadanía en la era de la información, este es el nuevo polis. La libre información, el libre flujo, debido a la cantidad de contenido de acceso libre que hay en Internet. Y podemos decir a este punto de que si esa ciudadanía tiene mayor capacidad de acceso a esa información, tiene mayor capacidad argumentativa, tanto como las élites políticas, tanto como las élites comunicacionales. Y ahí es cuando justamente el ciudadano dice, no, a mí no me gusta que me tipifiquen dentro de uno o lo otro, porque yo puedo tener mi libre albedrío, y ahí es cuando se promueve el libre pensamiento y el criticar o argumentar o apoyar orgánicamente las ideas. Porque las ideas son para confrontarlas, son para apoyarlas, o a veces podemos, dentro de esa línea de pensamiento, estar en parte de acuerdo con esa parte de las ideas, pero a la vez quizás no con con toda la ideología o no con todo el contexto. Entonces, eso ha promovido de que de una u otra forma tú puedes decir, bueno, me gusta esto y esto de este escenario o de esta situación, pero no esto y no esto y no esto. Entonces quiere decir que haces un contrabalance de la opinión, contrabalance de criterio y en base a los hechos. Tú te das cuenta qué tanta parte de las élites políticas o qué tanta parte de los medios comunicacionales realmente tienen razón o que están sesgando o tergiversando la información. Ahora le cedo el espacio a Hugo, no, a Flor. Bueno, hola, buenas tardes. Celebrando estos espacios de conversación y reflexión. Bueno, para la invitación, me fico mucho con esa expresión de ciudadano digital, que es el espacio donde nos encontramos varios para debatir. Para mí, un guerrero del teclado, entonces, es una persona que tiene criterio propio y no sigue corriente, entonces tiene que ver con todo lo que Víctor, Miguel y Leonard han estado hablando en términos de la autonomía del pensamiento. No sigue corriente, sino que es generador de opinión pública, que es lo que pudiéramos decir el intento de construir esa verdad intersubjetiva a partir del cual el político actúa y toma decisión. Y sobre todo busca comprender. Es inconforme con las convenciones, no, es un inquieto, o sea, no duda sobre todo de quien obliga a imponer un pensamiento y a sumarse a una unidad mecánica que no tiene un sentido con el momento. Y por sobre todas las cosas rompe con las mentiras. Para mí eso es lo que en sintonía por eso esa frase de ser guerrero, porque cuando tú rompes con un status quo que no tiene ética y que no tiene virtud, entonces te conviertes en un guerrero pero de la dignidad. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes y bueno, nada, salud. Invito a Hugo a continuar con la discusión. Gracias, Flor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Hugo Bravo, en Twitter HBravoJ. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente ustedes. La verdad es que nunca me imaginé que iba a estar en una conversación de este estilo, de este tipo, más allá de los amigos que uno va haciendo a lo largo de la vida en Twitter y después ya en algunos eventos habernos visto y conversado, el hecho de ser catalogado guerrero del teclado, ¿no? Yo las primeras veces que incursioné en Twitter, lo hacía de modo unilateral en el sentido que iba a buscar información. Nunca pensé que podía ir a Twitter a manifestar mi punto de vista y mi opinión. Y fui descubriendo que es una especie de ágora, ¿no? Es un punto de encuentro donde, oye, la gente dice cosas que a ti te hacen sentido, te das cuenta que tu sentido del entendimiento de las situaciones, de las realidades, tiene puntos en común, o sea que hay cierto sentido común, ¿no? Hay ciertas cosas que son lógicas, que el blanco es blanco y el negro es negro, y no que el negro es blanco como te lo quieren pintar y viceversa, ¿no? Y que hay gente que lo identifica y hay gente que lo reclama. Y te das cuenta que utilizando ese sentido común y manifestando en algunas oportunidades tu punto de vista, tu insatisfacción respecto a alguna situación en particular, y bueno, que en el caso venezolano es básicamente todo lo que ocurre incesantemente todos los días,
empiezas a tener cierta voz, ¿no? Que hay personas que reconocen, que valoran, y empieza una especie de diálogo. Y claramente empieza un diálogo entre aquello que la gente está viendo y entre aquello que la gente está pensando, y ocurre un intercambio que es bastante enriquecedor, ¿no? A mí me da, ya para cerrar, ¿no? Mi primer comentario, uno cuando escucha Guerrero del Teclado tiene una connotación como negativa, ¿no? Como de guerra militar. Pero una de las acepciones que tiene en el diccionario, que me gustó, estaba viendo ahorita, dice en la acepción número 4, ¿no? Dice, dicho especialmente un niño travieso que incomoda y molesta a los demás. Yo creo que eso describe de alguna manera lo que uno logra en el establishment, que trata de imponer, ¿no? Un tipo de pensamiento que muchos ciudadanos reconocemos como errado, y que no hace sentido en función a lo que uno está viendo, ¿no? Cedo mi palabra a Víctor de vuelta. Gracias. Gracias, Hugo, y a todos los que me precedieron. Sí, yo creo que fundamentalmente esto es un revolcón al poder. ¿A qué teme el poder? El poder teme a la verdad. El poder teme al dedo que señala diciendo, epa, estás mintiendo, eres un farsante. Eso que tú dices no me suena. Y por eso es que el poder, dándose cuenta de que estaba desasistido de esas barreras que siempre tuvo entre el que lo ejerce y los ciudadanos, se organizó su propio campo de batalla. Del lado de los ciudadanos, puso a los guerreros del teclado. Pero ellos se proveyeron de un ejército mercenario que yo comencé a llamar las beatas. Las beatas son las adoratrices del poder, las que se erotizan con el poder, las que quieren que la gente ande embobada, enamorada indebidamente, porque siempre son enamorados solos, de la imagen del poder, las que quieren que se abandonen las ideas y, por supuesto, las que generan un canal de comunicación que intoxica. Y ese es parte del problema que estamos viendo, que los guerreros del teclado le dieron tanto palo a las beatas, que las beatas terminaron tan apaleadas y tan esquilmadas como los titulares, aquellos que pagaban su poder mercenario. Ahora, queda absolutamente claro que siendo los guerreros del teclado ciudadanos digitales, cuyo atributo fundamental es su gana de ser libre, de ser el contrapeso a un poder que no quiere dejar de ser statu quo, bueno, todo el mundo corteja a los ciudadanos digitales, creyendo que, como siempre hizo la política, que si no es por las malas, es por las buenas, creyendo que pueden captar a los guerreros del teclado, sin entrar a considerar que la única forma de captar a los guerreros del teclado es simplemente tener identidad de ideas y de punto de vista con ellos. O sea, no son captables. Tú puedes coincidir, tú puedes tener un buen ambiente con los guerreros del teclado, pero los guerreros del teclado ni se compran ni se venden. ¿Por qué? Porque los guerreros del teclado son los que señalan cuando el emperador está desnudo, ¿ok? Y son los que han demostrado todo lo anacrónico que resulta ser un político que cree que el venezolano es Juan Bimba, o sea, humilde, con la mano extendida, medio ignorante, el capaz de creer cualquier cosa y que simplemente está esperando del político ese poder que da. Y sucede que los políticos así, que son políticos que llegan a las manifestaciones con 40 guardaespaldas, haciendo un setting absolutamente despreciable, ellos se están dando cuenta, bueno, que el ciudadano tiene nivel, y a veces más nivel que el político promedio. Pero no solo que tiene nivel, no solo que te estás enfrentando a psicólogos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros, expertos en sistemas, expertos en diseño gráfico, y una gente con una vivencia y una experiencia que hablan no una lengua, sino 4, que son capaces de leer el griego en original a los filósofos antiguos, sino que además su trayectoria les hace repugnar 4 cosas: el populismo, la mentira, la demagogia
y que ellos crean que en el mundo digital pueden hacer de las beatas lo que en el mundo real son sus espalderos. Ahí te dejo esa, Miguel, para ver cómo la batea. Yo antes de hablar, voy a tomarme un traguito de esto porque fíjate, voy a retomar. Pero vamos a aclarar una cosa, aquí se puede tomar cualquier cosa menos ron. Ok, queda claro. Exacto. Mira, ¿por qué? yo voy a partir de tu idea y quiero rescatar dos cosas que había mencionado antes Flor, lo de la verdad intersubjetiva y la duda a quien obliga a imponer el pensamiento, porque me parece, con lo que tú dijiste, para poder seguir tu hilo, Víctor, estas dos cosas me parecen muy importantes. Ya parece que después de la primera ronda, ya empezando la segunda, tenemos un consenso que Guerreros del Teclado es una categoría difusa que fue muy nefasta para quien la trató de usar de manera peyorativa, porque Guerrero del Teclado no existe como tal. Guerrero del Teclado es todo aquel ciudadano que se niega a que le impongan, y aquí es donde conecto con Flora, que le impongan una idea, porque esa idea es lo único que hay, ¿no? Nosotros hemos visto, y yo he sido enfático varias veces con esto, que existe toda una organización de la mentira, tal como la describe Ayn, porque la verdad en política, y Flor lo decía, con la verdad intersubjetiva, no existe como la verdad científica. Es decir, la verdad del factual, así la llama Hannah Arendt, la verdad factual se construye entre todos. Por supuesto, si tú tienes una serie de mecanismos para poder impactar en la verdad y tienes a una persona que no es sino receptor de esa verdad, pues las cosas se te hacen mucho más fáciles para poder colocar en el centro la idea. Tanto ha sido el tema de los guerreros del teclado que ya no lo han dejado utilizar y empezaron a llamar a aquellos ciudadanos que se negaban a aceptar las cosas impuestas como radicales. Y metieron en ese mismo saco a troles y bots. Para los que no conocen, bots son cuentas fantasmas que se crean y una persona tiene 50 y por ahí hace matriz de opinión. Pero la verdad es que ni los radicales, ni los troles, ni los bots son ciudadanos críticos, porque los bots carecen de ciudadanía detrás. Los troles simplemente lo que quieren es fastidiar. Y los radicales es un término muy relativo, porque si yo le pregunto a quien nos escucha cuál es el término medio entre vida y muerte, pues no puede decir medio vivo o medio muerto, no existe eso. Entonces, en circunstancias como esta, donde los extremos se empiezan a cerrar tanto porque hay unas circunstancias adversas que nos llevan a la supervivencia, lo más sensato es ser radical ante la vida, radical ante la libertad, radical ante la lucha contra el totalitarismo, radical ante el pensamiento único. Por supuesto, esto molesta incluso a aquellos que han asumido la postura académica como objetiva, solamente como un elemento para obligar. Y eso es muy importante, porque yo mañana puedo decir, no, bueno, mira, es que esto es académico, o sea, esto está demostrado así y vamos a ganar con una avalancha de votos. No, eso no funciona así en la realidad. Y frente a esa situación, existe un ciudadano que ha vivido durante todos estos 21 años y ha analizado y ha sufrido las consecuencias y se revela frente a esa imposición. ¿Por qué? Porque la verdad en política no es científica. La verdad en política es una construcción de la observación de un hecho, tal y como ocurre el hecho. Entonces yo puedo decir que un elefante vuela, pero si en el hecho el elefante no vuela, sino que lo tiran de un segundo piso para abajo, y yo me revelo frente a eso, entonces ¿qué hace el establishment? Me trata de anular a través de o eres radical y no entiendes, o eres un troll que atacas y lo que es único que esa persona está pidiendo es la verdad, o simplemente un bot, que eso ya es más difícil de probar. Pero para terminar esta parte de intervención, rescato eso. La verdad es intersubjetiva, de ahí la importancia de ciudadanos con pensamiento autónomo y crítico. Y, como también había dicho Flor, dudar de quien obliga a imponer un solo criterio.
La verdad no existe en política ni la tiene nadie. La verdad la construimos entre todos a través de la observación de los hechos. Don Leonard. Bueno, siguiendo con la línea de lo que estaba comentando Víctor y que lo que muy bien apuntaste tú, Miguel, fíjate que tú mencionaste una serie de argumentos que son completamente irrebatibles, que son completamente contundentes porque aplican perfectamente a la realidad venezolana. Fíjate que un tema muy común en las redes sociales o en los debates públicos es: no opines porque tú no entiendes, no opines porque tú no tienes el nivel de entendimiento con este problema, no opines porque las academias no dicen esto, no opinen porque tal y tal libro y tal libro y tal libro nos dice esto, porque si votamos más, marchamos más, cacerolemos más, ponemos más salsa, sacamos un narcorrégimen. Y fíjate cómo las academias, la verdad a la cual se fijan esas academias, no puede ser absoluta, porque en esta era de la información, así como tenemos mucho acceso a la información, hay una serie de desenvolvimientos de hechos que son tan rápidos que a veces no podemos ni procesarlo, y esas academias no tienen la velocidad de análisis, de producir estudios, de producir postulados, de producir cátedra alrededor de eso, y tratan de analizar esos eventos con vivencias de que tuvieron hace 10, 20, 30, 40 años, y tratan de sectorizarte. No, tú eres un tóxico, tú eres un radical, tú no tienes el nivel de entendimiento. Y parte de esos círculos a veces tienden no solamente a hacer el ostracismo de ese ciudadano que argumenta, sino hasta inclusive hacer las campañas de desprestigio. Ya es bien común cómo se le ha hecho al ciudadano promedio muchas campañas de desprestigio. Y quisiera elaborar un poquito en un punto, ¿no? Que si bien yo a veces creo que el conocimiento tiene que desplazarse por conocimiento que sea más efectivo, hay un libro que a mí me llama mucho la atención, que para mí fue extremadamente revelador, un libro que, si bien fue escrito hacia finales de los 70, da bastantes ideas. Un libro que se llama La Tercera Ola. Este señor se llama Alvin Toffler, y Alvin Toffler dice que la humanidad estaba en presencia de tres grandes revoluciones. Obviamente la primera fue la revolución agrícola, luego fue la revolución industrial y luego está la revolución informática. Y Toffler dice que los nuevos analfabetas del siglo XXI van a ser aquellos, no los que sepan leer o los que sepan entender, van a ser los analfabetas funcionales que no sepan desaprender y reemplazarlo con nuevo conocimiento más vigente, más eficiente. Y allí es donde está el grueso de la ciudadanía. Está esa ciudadanía que está sujeto a establishments, a élites políticas, élites comunicacionales. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer ese reemplazo de conocimiento constante y usarlo para argumentar, utilizarlo no solamente para exponer nuestras ideas, sino para identificarnos con un mayor número de ciudadanos que pueden ser afines a nuestras ideas, a todo lo que nosotros creemos en términos de lo que son valores? Y eso yo creo que es un punto sumamente importante en cómo desafiar a esas élites y esos establishments, creando el pensamiento crítico y potenciándolo y reemplazándolo por conocimiento eficiente. Esto, la palabra es a Hugo, ¿verdad? No, a Flor, ¿verdad? Bueno, fíjense, ahí un poco en la reflexión, en el sentido, yo también creo que esta posibilidad de hablar de guerreros de teclado también lo ubico como buscadores de sentido, sobre todo cuando estamos enfrentando un momento de caos, un momento lleno de arbitrariedad y discrecionalidad. Entonces, el guerrero del teclado en términos de, de esa ciudadanía nueva busca un sentido. ¿Y qué significa buscar un sentido? Buscar un sentido tiene que ver con encontrar esa verdad intersubjetiva. Y la otra cosa que yo veo dentro de este buscador de sentido y que tiene que ver con lo que decía Víctor al inicio, como esos cuestionadores del poder. O sea, si dudamos, cuestionamos,
pero no lo hacemos por hacerlo. O sea, no somos cuestionadores por cuestionar, sino porque estamos en la búsqueda de ese sentido que nos ayuda a dar un orden y una comprensión de lo que está ocurriendo. Y aquí digo, bueno, para reflexionar sobre el guerrero del teclado hay que pensar también qué es el poder hoy. Es un tema inagotable hablar de poder, pero normalmente o de manera convencional el poder se ha entendido como una gran maquinaria que tiene que ver con la disposición de fuentes económicas, tecnología, armas en términos de generadoras de violencia y de aniquiladoras, y sobre todo el tema de lo científico. Cuando uno ve estos regímenes totalitarios, muchos se apalancan en la idea de lo científico como una verdad incuestionable y frente al cual tenemos que callarnos. Y precisamente en esta búsqueda de sentido, el guerrero del teclado rompe con esa idea de esa verdad científica frente al cual un politólogo te dice que tú no puedes hablar de política. Cuando eres un ciudadano y eres una persona que, bueno, está desgarrando su vida por una lucha por la libertad. Entonces, hoy nos preguntamos a partir de toda esta actuación, bueno, ¿qué es ser poderoso? Y a lo mejor suena un poco romántico, pero veo lo que es un poco la concepción arendtiana del poder. Por supuesto que hay violencia y la violencia es otro tema que quizás podemos abordar, no quiero empezar como a tejer mucho, pero sí que es lo poderoso. Fíjate que aquí en los Guerreros del Teclado no hay una organización predeterminada, no hay, digamos, unos fines instrumentales a partir del cual nosotros vamos a conectarnos con otros, sino que somos un tejido de unos tejedores de sentidos, unos tejedores de significado, porque estamos buscando desesperadamente, bueno, oye, vivir en la libertad, salvarnos de este momento tan peligroso que estamos viviendo en Venezuela, y yo lo extraigo, que es a la humanidad, porque yo sí siento que hay un cambio de era importante, no solamente histórico, sino también de sentido. Cuando vemos que la izquierda globalista busca romper las tradiciones, nuestros valores o nuestros patrones axiológicos, ahí vemos que somos poderosos no porque dispongamos de una organización eficiente, no porque dispongamos de estos dispositivos mediáticos que sí disponen otros, hemos sido más poderosos porque somos constructores de significado, porque nos conectamos con el otro, no para quedarnos en el sufrimiento, sino para hacer algo con él. Y eso es lo que yo siento que el guerrero del teclado también ha venido a tumbado mitos en cuanto a la verdad, en cuanto a que tú no tienes que tener una determinada disciplina, no tienes que ser politólogo, filósofo para poder opinar, sino que tú te conectas con otros porque hay un significado y un sentido que estás construyendo. Entonces, eso es un poco lo que quiero dejar, el tema del poder, qué es el poder y qué es lo poderoso, porque aquí uno tiene uno que otro dispositivo, pero nunca tenemos internet. O sea, aquí, o sea, si nos vamos a ver todo lo que se entiende como el poder, no lo tienen los guerreros del teclado. Lo que sí tenemos es muchos principios, mucho ahínco, mucha gallardía para decir lo que es. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes y, bueno, nada, sigue ahí Hugo con su intervención. Voy a quitar el micrófono que Miguel y Leonard no lo han hecho. Gracias, Flor. No, yo creo, bueno, muy de acuerdo con todo lo que han dicho previamente, ¿no? Yo creo que una de las características del ciudadano que se manifiesta en Twitter o en las redes sociales a través del teclado, no está en búsqueda de poses ni de popularidad, trata de ser consistente, coherente, algo que dice Víctor mucho, tiene sentido de realidad, ¿no? O sea, ve las cosas, o sea, lo que se está afectando con lo que pasa allá afuera, con las decisiones inútiles, ¿cómo se llama? Con la mentira, son nuestras vidas, es el proyecto vital de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, de la gente que está a nuestro alrededor, o inclusive que no está acá por toda la situación que estamos viviendo. Entonces, claramente nos afecta y claramente nos molesta, nos incomoda cuando alguien miente o hace algo que va en contra de nuestra vida. O sea, así de sencillo. Y ese es el sentido común el que se manifiesta, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que estamos abiertos a la verdad. En ese sentido no somos dogmáticos, ¿no? O sea, tratamos de ver la verdad, buscarla y también compartirla, que yo creo que eso es algo bastante común, ¿no? Muchas veces una vez gente que cita libros, comparte citas, información y constantemente está tratando de construir, ¿no? En ese sentido, conocimiento, ¿no? Una de las cosas que a mí no me desagrada que me llamen radical,
porque cuando alguien me tilda de radical, inmediatamente empiezo a identificar cuáles son los que portan las banderas del relativismo moral, los que se doblan para no partirse, los soberbios, los que se supone que saben todo, ¿no? Y que justamente por eso se vuelven obtusos y son dogmáticos, ¿no? La única verdad que hay es la de ellos. Ese es el dogma, ¿no? De la tuya no. Lo otro es todo este tema de la academia, el mundo intelectual. Yo creo que hoy el conocimiento, la verdad, hay mucha información. Creo que por lo general la gente procura prepararse, aprender, leer, saber. Y hay un autor, un escritor, un filólogo español, Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Que lo he descubierto últimamente y la verdad es que, bueno, me ha impresionado muchísimo lo que es ese señor. Él claramente es un intelectual de alta valía, ¿no? Español. Y él dice que no le gusta que le llamen intelectual, que pensar es como respirar, es parte de la vida, ¿no? Y es propio de todos los seres humanos. Y a mí eso me marcó, porque realmente es así, ¿no? O sea, lo propio del ser humano, ¿qué es el ser humano? Es el ser racional. Es el ser que tiene dos facultades que todos tenemos que desarrollar, que es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia para identificar la verdad y lo bueno, y la voluntad para quererlo o para rechazarlo. Ahí está el fundamento del libre albedrío. Ahí radica la dignidad del ser humano, de su libertad, de poder elegir. Y yo creo que esa práctica, ese ejercicio de identificar la verdad, lo que es bueno y procurarlo, es un ejercicio que por lo general tratamos de hacer. Cometemos errores obviamente como todo ser humano, pero estamos abiertos a aprender. Y creo que en estos sistemas de comunicación, de redes sociales, uno aprecia cuando realmente ve a la gente manifestándose, creándole valor al resto de la sociedad. Te das cuenta del que toma poses, te das cuenta el que no fija posición, en el que prevalece la amistad o el amiguismo versus la promoción y la búsqueda de la verdad. Y eso la gente lo identifica, ¿no? Y claramente nosotros lo rechazamos, no nos gusta, nos intoxica. Y sea quien sea, porque creo que también ha pasado una vez, le puede llamar la atención a otro, mira, creo que esto no es así, ¿sabes? Sin ningún temor y sin ningún ¿cómo se llama? Intención de ofender, porque estamos juntos en la búsqueda de la verdad, en la construcción de aquello que creemos que es positivo y que es bueno, sin tratar de imponérselo a alguien, a nadie, más allá de levantar la mano cuando vemos algo que no hace sentido, ¿no? Entonces, bueno, quiero pasar la voz de vuelta a Víctor para arrancar otra ronda. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por permitirme hablar. Yo estoy tomando vino. Después, digamos, lo que quiero saber es qué está tomando Hugo en ese vaso cerrado que no se sabe qué es. Todos los demás somos más o menos transparentes. Mostramos nuestra copa. Bueno, no me venga después que estás tomando avena. O sea, eso es una avenita caliente. Mira, en primer lugar, yo creo que hay que establecer algunas diferencias. La primera, fundamentalmente, es que los guerreros del teclado no forman parte de ninguna categoría de influencers que quieren vender algo. O sea, no he visto al primer guerrero del teclado que se desnude o que, digamos, muestre un seno o, digamos, haga de su vida un chisme para tener influencia. Ese no es el interés del guerrero del teclado. El guerrero del teclado sabe que la política ahora se practica en redes, que esa política jerárquica, donde estaba el secretario general del partido, que se dirigía a su vez al CEN, después del CEN iba a las direcciones regionales, y al final llegaba algún día la orden, eso se acabó. El político y la política están expuestos constantemente 24 horas al día, y ahora la suerte de la política es, entre otras cosas, tener habilidades y competencias para desempeñarse bien en las redes. Ahora, ¿en qué anda el guerrero del teclado? El guerrero del teclado, que fue demonizado y satanizado por el status quo, él rompe con el status quo. O sea, demuestra que el status quo no es la última palabra. Se plantea una relación con el status quo en donde el desmontaje es precisamente de la vieja prepotencia,
de esa que indicaba, bueno, habló el statu quo, tiene que ser verdad. Ha desacralizado la política. Y el mensaje implícito de los guerreros del teclado frente al statu quo es que tú me puedes convencer, lo que no puedes es vencerme. O sea, podemos identificarnos, podemos tener identidades o coincidencias. Lo que no vas a lograr es aplastarme como antes hacías con tus enemigos. Y mucho menos vas a lograr algún mecanismo por el cual tú me puedas pasar a ninguna especie, a ningún tipo de tribunal disciplinario en el que tú vas a lograr mi silenciamiento. O sea, el mensaje del guerrero teclado está clarito, te la calas porque cambió la situación. ¿Quieres hacer política? Tienes que ser íntegro, consistente, tienes que ser lo suficientemente humilde para interactuar constantemente, tienes que ser realista y fundarte en la realidad, porque si no, la vida política te va a llevar por el medio y vas a desaparecer. Y sobre la base de eso, y esto no necesariamente, Hugo y demás amigos, tiene que ver con asumir un criterio ético, es que no hacen concesiones, es diferente, y no hacen concesiones porque los guerreros del teclado viven en la realidad real y en la verdadera verdad. Y entonces, ustedes saben que soy randiano, y los randianos creemos que la realidad es unívoca, no multívoca. O sea, hay pocos espacios de interpretación. Si la estás poniendo, la pusiste. Y yo no tengo mentor David para sobarte. ¿Ok? Si estás mintiendo, mentiste. Y yo no tengo por qué necesariamente colocarme en la circunstancia de taponear tu mentira, taponear tu error. Insisto, la realidad real, en eso nos convoca, y la verdad verdadera. Y eso es lo que hace que la red de los guerreros del teclado, aún sin conocerse, saben que están allí unos y otros, porque coinciden en el sentido común. La otra cosa que hacen los guerreros del teclado, y me parece que lo hacen muy bien, es que rompen el paquete cerrado, la caja negra impuesta autoritariamente de las versiones de la realidad. O sea, el guerrero del teclado, por ejemplo, no se cala, no tolera el poder que se impone, porque el guerrero del teclado es capaz de decir, mira, espérate, yo sé que el poder es un intento siempre precario de ejercer dominación. Yo sé eso. Y yo voy a combatir tu pretensión de ejercer dominación total. Y yo voy a impugnarte constantemente en tus expectativas de que te crean a ti, que crean que tú eres válido y que crean que tú eres la última pesicola del desierto. Yo sé además que el poder no es un atributo carismático necesariamente, sino que se plantea a partir de un sistema de operadores materiales que te respaldan. De allí que sabemos que son bots, troles, beatas y demás cuentos. Yo sé, además, que tú tienes la expectativa de someterme a tus expectativas y yo me voy a resistir a eso. Yo sé, además, que tú quieres extenderte hasta más allá de tu cuerpo de seguidores para crear una versión de la realidad que te convenga. Yo sé, además, que tú utilizas la propaganda y tergiversas la verdad. Yo sé, además, que eres capaz de combatirme, que eres capaz de malograrme, que eres capaz de intentar sacarme del juego, porque el poder que tú ejerces, como todos los poderes, intentan la represión y el apaciguamiento. O sea, yo lo sé, pero no solo es que yo lo sé, sino que además en las redes ahora el poder está desenvuelto de esa caja negra carismática y divina, el de poder divino, de atribución heroica. Yo sé que es paja cuando tú dices, por ejemplo, que estás dejando el pellejo, porque yo sé que la política es sobre todo los resultados. Y yo sé eso. Y yo sé que puedo preguntarte cómo es que tú vives como vives si tú dices a la vez que no cobras salario y que estás sufriendo mucho. Yo sé eso. O sea, lo que estoy planteando es precisamente es que hay una red, que por eso es que llaman radicales, porque no hay concesiones. Hay una red que se plantea fundamentalmente el esplendor de la verdad. El esplendor de la verdad sin concesiones. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es la razón en la que nosotros
tenemos que hacerle concesiones a la verdad. Y peor aún, ¿por qué? Y a cuenta de qué hay que hacer concesiones a lo que nosotros sabemos que es bueno o malo. O sea, ¿por qué se nos está obligando muchas veces a decir lo malo es bueno y lo bueno es malo? ¿Por qué? O sea, ahora no nos puedes vencer. Ahora, político, tú nos tienes que convencer y te tienes que enfrentar a una mayéutica, a una capacidad de análisis que tú no creías que tenías como contendiente, porque Juan Bimba desapareció. Ahí te dejo eso, Fontán, ¿trajiste los pequeños? Mira, en la próxima tertulia, yo no voy después de Víctor, ¿viste? Porque lo que me deja es bueno, fíjate, en la misma línea de Víctor, voy a traer algo que mencionó Hugo en su primera intervención y que, bueno, Flor también lo había mencionado en la anterior, no en la primera, sino en la anterior. Yo además, antes de continuar, yo me voy a cambiar ya de una vez, voy a hacer como dijo Leonard, el tema de actualizar el conocimiento, y yo ya me voy a quitar la categoría guerrero del teclado y voy a adoptar ciudadanos digitales. Ciudadanos digitales por aquello del teclado. Así que yo me adopto ya de una vez esa categoría, porque además ciudadanos digitales es mucho más representativo de no solamente de ese venezolano que aprendió durante estos 21 años a través del sufrimiento, que es lo lamentable. Como Hugo decía, es verdad, la gente quiere aprender y la gente se ha metido y ha leído. Lamentablemente el venezolano aprendió en su gran mayoría del sufrimiento. Y bueno, y del sufrimiento de no cualquier cosa, no de una dictadura, como dicen por ahí, del sufrimiento de un poder que tiene un problema de vocación totalitaria y que te aplasta en todas las circunstancias, incluso cuando te empieza a dar esperanza, como aquello de llegó la gasolina y basta salir a las calles de hoy para encontrar que la cola más corta son 6 kilómetros, ¿no? Entonces, hasta en eso te aplasta. Entonces, dicho esto, el ciudadano digital es impertinente. O sea, el ciudadano digital es impertinente, por eso lo llaman radical, por eso lo llaman molesto. Y como dice Flor, y me gustó mucho eso, es un buscador de sentido, pero no un buscador de sentido no solamente propio, en el sentido que cada uno de nosotros, los ciudadanos, somos un fin en sí mismo. Es también un buscador de sentido en lo común, es decir, que todos podamos encontrar una vía en la que cada quien pueda desarrollar la vida digna de ser vivida. Y por supuesto, frente al establishment, que lo que busca son objetivos corporativistas, hay un choque tremendo. El ciudadano digital es un demandante, y Víctor lo mencionó en esta intervención, es un demandante de coherencia. Se cansó de la mentira, se cansó del tráfico de esperanza, se cansó sí vamos a encontrar la salida algún día. Y demanda coherencia, pero también, y ahí me conecto con lo que decía Hugo, aunque no en el mismo sentido, no en el mismo sentido, porque para mí el intelectual, si hay hoy en día carencia de algo es del intelectual, pero no porque no sea erudito. O sea, nosotros podemos encontrar miles de académicos y miles de profesores y miles de miembros de la academia que te pueden recitar 50.000 libros y te pueden dar citas y te pueden recomendar. El problema es que el intelectual en estos momentos es una custodia de los valores que requiere una sociedad para no derrumbarse. Y en eso han fallado la mayoría. ¿Por qué? Porque han entrado en el relativismo moral. Porque le han dicho al ciudadano, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no podemos exigir mucho. Esto es lo que hay, porque es que esta es la agenda de Trump. Y si esta es la agenda de Trump hay que seguirla. No vale, no. El intelectual es aquel que en estos momentos es capaz de mantener la virtud y los principios que una sociedad requiere para no desmoronarse, para no encontrarse sin salida. Y eso no existe hoy en los grandes y reputados miembros de la academia, ni siquiera, no voy a hablar de todo, pero en una gran parte. ¿Por qué? Porque son miembros que alcahuetean un poder que en el fondo busca objetivos corporativistas. Y por supuesto, el ciudadano digital
que está recibiendo pena, que todo el mundo sabe su propio sufrimiento y ve el de los demás, lo resiente. Y entonces, ¿qué hace? Demandar coherencia, demandar virtud. ¿Virtud de quién? Del que se dice servidor público. ¿Virtud de quién? Del que quiere tener un poder público, que quiere mantener el poder público. ¿Por qué lo necesita? Porque necesitamos el bien común. Y el bien común no tiene contenido. El bien común no es una cosa que tú dices, bien común, 2 puntos. El bien común es aquel que te permite una serie de capacidades para tú desarrollar, sin molestar al otro, la vida digna de ser vivida. Y el ciudadano venezolano, sobre todo, quiere eso, una vida digna de ser vivida. Y por eso tuvimos la diáspora que tuvimos. Que, ojo, dicho sea de paso, y una vez lo comenté en un tuit, la diáspora también es una forma de exportar el chavismo, y lo hemos visto. Gente que está afuera lo puede dar fe de ello. Entonces, lo que está exigiendo este ciudadano digital, que trataron de opacar diciéndole radical, pero sí, como dice Hugo, claro que es radical, pero ¿radical a qué? ¿Radical a molestar simplemente? No, radical a exigir coherencia, radical a exigir virtud y radical frente a la posibilidad de libertad, que no hay otra cosa, no hay otra manera de conseguirla si tú no eres radical frente a eso. Ojo, no solo en el discurso, también en la acción. Y eso es lo que demanda el ciudadano digital y por eso es tan impertinente. Porque frente al discurso bonito, cerrado, con un marco de flores, lo que le dice es, como decía Víctor, la política es muy ingrata. ¿Por qué? Porque la política no es un curso de poesía en el que unas palabras hermosas le dan un sentido y un éxtasis al alma, sino que la política hermosa es la que tiene resultados. Y lo que nosotros hemos, precisamente lo que nos ha faltado durante estos 21 años es resultados. Cuando hemos estado a punto de lograrlo, siempre pasa algo y diluye ese resultado hacia la libertad. Y eso es lo que demanda ese ciudadano digital. Ahí te dejo esa, don Leona. Tienes el micrófono apagado, Leona. Ok. ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Miguel, muy interesante todo ese compendio de ideas porque básicamente ese ciudadano digital, como tú le llamas, el guerrero del teclado, como inicialmente nosotros nos reunimos aquí en esta discusión de este tema, pertenece al polis, el nuevo polis, que tiene una obligación de estar informado, tiene una obligación y informado con conocimiento de calidad, informado con conocimiento transferible a mejorar tu calidad de vida, conocimiento transferible a mejorar tu entendimiento del problema, conocimiento transferible a todo lo que es el mejoramiento de esa capacidad de vivir, de tener una vida digna. Y por años en Venezuela, esa clase política muy clientelar, de una u otra forma se acostumbró de que podía dar mendrugo solamente, como varias veces que he mencionado Víctor, el famoso Juan Bimba. Ven aquí, esto es suficiente. Pero los partidos nunca se detuvieron a ver de que tenían que mejorar su oferta política. Yo siempre he dicho que los políticos y los partidos políticos tienen que ser oferta. Y tú te puedes pensar, ¿pero por qué? ¿Con relación a un precio? No. Porque dependiendo no solamente del nivel discursivo, sino del nivel de acción, si se complementa uno con la otra, tú como ciudadano tú dices, oye, esto de verdad entra dentro de lo que, dentro del común, dentro de lo que ciudadanía necesitamos nosotros para avanzar. ¿Y qué pasa? Cuando tienes un sector de esa ciudadanía que va subiendo, que va elevando dentro de esa capacidad argumentativa, objetiva, por cierto, porque tú puedes tener una capacidad argumentativa crítica, pero no se traduce en nada. Tú puedes ser solamente un nodo corrosivo, quejarte, y no es para decir con el famoso que tú propones, no, propon de una vez, pero si con que tú propongas de una vez ya eres identificado como un agente divisionista, ya manda un mensaje muy claro. Entonces, estamos viendo de que ese nuevo polis digital se está articulando en base a una nueva masa crítica. Y esa masa crítica
está haciendo dentro de todo un amalgamiento que se están dando cuenta de las fuerzas políticas y lo mismo que es, digamos, todas las hegemonías comunicacionales. Se están dando cuenta que no es suficiente, no son lo suficientemente fuertes para taladrarlo o para argumentar o derrumbar sus ideas. Porque esa nueva ciudadanía está haciendo una construcción social de la realidad, porque como discutimos al inicio, el guerrero del teclado o ese nuevo ciudadano digital enfrenta todos los problemas cotidianos del día a día y no está agendado, no está sencillamente responde al interés económico de una clase y sencillamente es el que tiene que hacer colas, es el que tiene que hacer colas para comida, el que tiene que hacer colas para buscar gasolina y el que tiene que estar expuesto a buscar medicinas, el que tiene que estar expuesto a toda esa cantidad de elementos dentro de lo que es este sistema antifrágil como es venezolano, que cuando ese ciudadano se pone a escuchar todos los argumentos de esos tibios relativizadores de nuestro caos, de que no se puede llamar ni siquiera dictadura, llame un gobierno con briznas tenues de una tiranía, de un gobierno autocrático, y dice, no, pero es que yo veo, no tengo este servicio, no tengo este servicio, no tengo este servicio. Yo como que estamos en ciernes sobre un Estado fallido, y cuando ese ciudadano se pone a ver, oye, ¿quiénes son los que están diciendo que Estado fallido? Bueno, mucha ciudadanía está mencionando de que hay un Estado fallido en ciernes, y ese ciudadano dice, oye, de verdad que yo creo que estamos no solamente en un Estado forajido, sino también un Estado fallido, porque el Estado no está completamente ausente. Y eso es un ejemplo solamente para que tú veas, o para que ustedes vean, cómo dentro de todo esa relativización de esta tragedia se ha transferido también al discurso político y le ha obligado a la ciudadanía no solamente a comprarlo, sino a creerlo y recitarlo como mantra y repetirlo. Y si tú no lo repites, tú tienes que ser segregado de este discurso porque sencillamente eres incómodo. Y eso es lo que está pasando. Yo veo con mucho beneplácito de que se está creando una nueva masa crítica digital y que trasciende al Twitter, que trasciende a redes sociales, trasciende muchas cosas y en consono las fuerzas políticas tienen que entender de que tienen que mejorar su nivel de oferta para con el ciudadano. Te doy la palabra. Gracias, Leonard. Bueno, antes de conectar, quisiera como hacer un énfasis para aclararle a Miguel que cuando yo hablé del buscador de sentidos, precisamente el sentido intersubjetivo, no el individual. Es ese sentido, de hecho yo hablé de ese tejido de significados. Entonces no hay de otra manera, sino por supuesto el individuo en su tejido con el otro. Entonces es importante hacer el énfasis allí. Me conecto con lo que dice Leonard de la polis digital y no es cualquier cosa. Porque bueno, y aquí esto es un ejemplo, en otro momento, en la polis original yo no estuviera aquí con ustedes. Este es un ejemplo de lo que significa esta ruptura de lo que es nuestra época, y aunque uno tiene que seguir bregándosela como mujer por muchos aspectos, ya no es este. Porque si en la polis estamos los iguales, ¿en qué sentido somos iguales? Y cuando y se cruza también con el tema de la calidad de la información que está, de la calidad de con quienes yo me estoy conectando, y está el otro tema que es importantísimo, que es la responsabilidad. Aquí pareciera que la responsabilidad, bueno, es como la de cada quien, Twitter te bloquea, te pone una suspensión o el otro te bloquea, entonces cada quien va administrando la justicia, ¿verdad? De que, bueno, me insultó, yo lo bloqueo, yo lo denuncio. Entonces hay una especie como de administración de la justicia, de la responsabilidad, porque si uno no es responsable, bueno, si uno de los tuiteros no es responsable, entonces, bueno, se aplica pasas el hacha de la justicia tuitera y bloqueas, denuncias, en fin. Entonces, quiero dejar allí que tiene que ver con esto de la igualdad, que también cambia, el tema de la igualdad, que hay un tema de la responsabilidad, y como estamos hablando de estos ciudadanos digitales, con lo cual al principio también dije que me sentía más cómoda que de guerrero, porque yo siempre he sido antibélica, aunque entiendo que hay una parte que tiene que ver la fuerza.
pero nosotros somos ciudadanos, somos civiles. Entonces es importante porque hay unas pujas permanentes en buscar la responsabilidad, en buscar un sentido, en conectarme con el otro para develar la verdad y romper con la mentira. Y otra que se está develando, y también me conecto con lo que dice Leonard de las ofertas políticas, es romper con la idea de la política, del espectáculo, aunque el medio pareciera disponer del espectáculo. Porque cuando uno ve que el político hoy es un cronista de los hechos, cuando en lugar de tratar de luchar primero por brindar un sueño en el cual nos podamos conjugar, un sueño intersubjetivo, la denuncia es del ciudadano, el político tiene que hacer otra cosa. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad como ciudadanos digitales de romper y de hacer ver, y el otro tema que a mí, y además uno de los que más me gusta, es la pedagogía política y la pedagogía ciudadana que uno hace acá. Yo eso lo tomo como una gran responsabilidad, porque siento que la gente va a Twitter porque está buscando luces que no encuentra en la academia, como otrora era, y a mí me ha pasado, y bueno, ya aquí, a lo mejor en algún momento Víctor lo abre, pero uno se ha encontrado en la calle con gente, pero tú eres Flori, bueno, dígame con Miguel, o sea, fotos y demás, o sea, y te dicen, oye, qué bueno lo que estás diciendo, vi ese programa, te vi el domingo con Víctor Maldonado, entonces tú dices, ok, ya va, aquí sí, me lo han dicho, o sea, en las protestas para lo del tema del agua me conseguí con gente que me decía eso. Entonces tú dices, bueno, hay un impacto, por lo tanto hay una responsabilidad y hay algo que hay que cuidar seriamente. Y ahí quizás le doy la palabra ya a Hugo, que es el tema de la ética, porque esto implica responsabilidad. Y lo dejo también para en otro momento de esta conversación, cómo nos protegemos, porque este es un tema serio. O sea, y bueno, Miguel siempre fue muy insistente en esto de la importancia del Twitter. Yo sí lo desestimé al principio, pero no, sí tiene un impacto y hay que ser responsable, pero también responsable con nosotros mismos, porque ya sabemos que hay tuiteros presos, por ejemplo, o arriesgas otras cosas. Entonces, bueno, dejo aquí y con el tema de la ética me conecto ahí con Hugo. Gracias. Gracias, Flor. Yo estaba pensando en todo lo que estamos diciendo y creo que una de las cosas que nosotros también hemos ido como ciudadanos o ejerciendo esa ciudadanía digital, digamos ahora sí, que se ejerce en las redes sociales o propiamente en Twitter, ¿no? Que ha sido el punto de encuentro nuestro. Hay un espíritu de comunidad también. O sea, no es una cuestión simplemente de guerreo, de pelea, de discusión. Claramente debates se tornan álgidos, ¿no? Porque uno está cansado también ya de mucha mentira, de mucha pose, el epifenómeno famoso que le escuché por primera vez a Miguel y a Flor en alguna conversación, y que es accesorio al fenómeno principal, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Todo este fenómeno totalitario, el fenómeno de la mentira, que es aplastante. Yo en algún momento, algún político, muchos años atrás, conversando, un grupo de personas con ese político nos decía, reúnanse, conversen, discuten el país. A mí me parecía eso tan lejano, tan utópico, tan irreal, pero lo pienso hoy y la verdad es que hacía todo el sentido del mundo, ¿no? El ser humano es un ser social, sin duda, y obviamente requiere de la cooperación social para poder moverse hacia adelante en ese proyecto vital que cada quien ha decidido, ¿no? Que requiere de la libertad para poderse forjar su destino, pero también implica responsabilidad. Entonces nos gusta mucho hablar de la libertad, pero se nos olvida que el anverso de esa moneda es la responsabilidad. Y digo todo esto porque si hay algo que nosotros renegamos en ese proceso o en ese fenómeno de la falta de intelectuales, pero pensando en el intelectual, como comentaba antes Miguel, aquel que ejerce la virtud pública de la ejemplaridad, o sea, de ser el ejemplo, de ser un faro de luz, que realmente procura la verdad, pero también de orientar. Pero todo esto también está asociado a un fenómeno del liderazgo. Claramente hay una crisis de liderazgo. Claramente vemos gente que porque tiene una posición en un escalafón
piensa automáticamente que la gente lo va a seguir, lo va a oír y va a pensar que lo que dice son verdades. Yo creo que algo que nosotros, sin darnos cuenta quizás, llevamos a cabo dentro de esta ciudadanía digital en las redes sociales, es el liderazgo como un proceso de persuasión y de ejemplo. Y ahí radica también el espíritu de comunidad. O sea, cada quien induce al otro a trabajar en función de objetivos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? La libertad, decir la verdad y ojalá marcar un camino que nos ayude a salir de toda esta situación calamitosa. Obviamente seguimos a algunas personas que nos parecen que están marcando esos objetivos claramente y están trabajando por ellos. Los compartimos y empujamos, pero también requiere como un proceso es un proceso de retroalimentación, porque nuestros líderes estamos claros que van a ser tan buenos como sea el nivel de sus seguidores. Y nosotros vamos a poder ser líderes en nuestro metro cuadrado que nos corresponde en nuestros hogares en función a ese nivel de exigencia que nosotros somos capaces de exigir, a ese nivel de libertad que somos capaces de ejercer, ese nivel de responsabilidad que estamos dispuestos a tener. Entonces, eso es fundamental, el ejercicio de liderazgo que está implícito en todo este tema de la ciudadanía digital, porque bien podríamos desentendernos de los asuntos del país, bien podríamos desatendernos de las situaciones que nos están agobiando, bien podríamos desatender y no procurar por ir a buscar un espacio donde nosotros no solamente desahogar, sino también tratar de construir esa verdad, ese significado, esa verdad factual, como dicen ustedes, ese significado que tanto necesitamos, y también buscar puntos de encuentro, ¿no? Puntos donde uno afina, digamos, su sensibilidad, ¿no? O sea, estoy triste hoy y realmente tengo motivos para estar triste hoy. Te das cuenta que sí, hay 500 motivos para estar triste hoy porque todos estamos igual, pero hay 500.000 motivos más para reenergizarnos y seguir luchando y seguir avanzando. Y ese espíritu de comunidad creo que ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no dejo por fuera todo este tema de liderazgo, me parece que es importante, está muy vinculado a la ética. Uno no puede, que es una de las cosas que en algún momento critican, bueno, es que esos están, ¿cómo le gritan a los toros desde la barrera? Bueno, yo creo que no es un hecho de gritarle al toro desde la barrera, es simplemente ejercer tu capacidad de tener una voz y tener un mensaje que compartir, pero la gente no está viendo lo que hacen los ciudadanos digitales cuando no están en Twitter. Y eso es algo, digamos, que cada quien sabe, ¿no? Y la ética también está implícita ahí. O sea, el que va simplemente a descargarse en Twitter y simplemente eso es lo único que hace, bueno, obviamente no está haciendo el trabajo completo, pero creo que esa no es la situación particular de cada uno de nosotros, ¿no? Le paso la voz de vuelta a Víctor. Me imagino que esta será la ronda de cierre, Víctor. ¿O a ti cuánto ese vaso tuyo, cuánto le cabe? Bueno, te cuento, querido Hugo, que mi vaso está vacío y por lo tanto, esta es la última ronda, la que nosotros vamos a comenzar. Porque estamos esperando que nos manden los pequeños, pero Hugo Bravo, ni Hugo ni Miguel trajeron los pequeños. Y por supuesto aquí no somos machistas y no le vamos a pedir a Floris Caray que traiga los pequeños, ¿no? Que los traiga Miguel Fontana, o que los traiga Hugo Bravo. Mira, esta es la última ronda. Al final, digamos, yo haré algunas, me despediré en nombre de ustedes a los efectos de la grabación, pero yo voy a seguir insistiendo en algunos puntos que me parecen importantes. El primero, efectivamente, Hugo, hay intelectuales que no son guerreros del teclado, sino son influencers. Y me van a perdonar el uso tan genuino del lenguaje. No muestran una teta, pero son capaces de mostrar toda su impudicia, o sea, toda su subordinación a un proyecto fundado en la mentira, fundado en la perversidad. Entonces, está clarito que hay quienes venden jabón y traje de baño y hay otros que venden proyectos políticos. Hay unas que lo venden porque están buenísimas y hay otros porque creen que su propia trayectoria les permite tergiversar la realidad con impunidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, que los guerreros del teclado o los ciudadanos digitales, para seguir la línea y la recomendación de Miguel Fontán, ejercen su derecho a la libertad en primera persona del singular. Puede ser que sean cardúmenes, pero no tienen ningún interés necesariamente en formar parte necesariamente de nada. Ellos son ellos en su primera persona y lo practican, digamos, con una generosa singularidad
randiana que a mí me seduce. Pero lo segundo es que no caen en el peligro o en la tentación del pasado. No, no, ellos viven el presente, el aquí y ahora, y se refieren al aquí y ahora. No son historicistas, ¿ok? No andan buscando resolver sus propios conflictos y sus propios traumas en el pasado. Es el aquí y el ahora que hay que resolver, pero hay una cosa adicional. No tratan, esta palabra politológica, de hipostatizar el pasado en el presente, no tratan de hacer el presente una nueva oportunidad para resolver los entuertos del pasado, sino que tratan de darle sentido a este presente que es tan complicado. El poder siempre va a querer controlar la narrativa. Y yo creo que se han encontrado con estos ciudadanos digitales que contradicen esa pretensión del poder de controlar la narrativa. O sea, de decir esto es lo que pasa y no pasa ninguna otra cosa que esto que yo estoy diciendo que pasa. Los ciudadanos digitales son los grandes impugnadores de cualquier versión autoritaria que uno se pueda imaginar en el terreno que hay. Que por supuesto, absolutamente claro que uno no se puede imaginar a ningún ciudadano digital que viva solo en las redes, sino que somos hombres y mujeres multidimensionales que sí, es verdad, vivimos con absoluta congruencia nuestro compromiso con la libertad. Una libertad que para los ciudadanos digitales se ejerce, no se entrega, no se vende, no se prostituye, no tiene ningún sentido y se ejerce además entre iguales. Cualquiera que venga aquí a plantear, soy superior a ti, les voy a decir con claridad, además, en el perfecto español, lo mando larguísimo al carajo. ¿Ok? Porque es entre iguales lo que se está planteando, porque en las redes, las relaciones antiguas de supra-subordinación pasaron de época. Es entre iguales sobre la base, por supuesto, del respeto. La libertad se modela. No se busca imitar, se modela. Se modela el hombre libre sobre la base, por supuesto, y eso lo vamos a ver después, de que la libertad es una expresión del bienestar moral. Nadie que sea libre, nadie que no esté sometido, puede decir que está en extremos de la inmoralidad o la amoralidad. Tú sabes que hay un personaje que siempre me ha llamado la atención, que no es Drácula, que es la novela que a mí, digamos, me parece maravillosamente escrita, sino la del servidor de Drácula. O sea, aquel tipo arrastrado, sucio, indigno, que comía moscas. O sea, el que había perdido cualquier posibilidad de ser persona y que vivía en el marco de sus necesidades vitales. Comía moscas porque ni siquiera tenía el estatus para chupar sangre. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la libertad que se modela y que por lo tanto ningún ciudadano digital está buscando que lo imiten. La invitación implícita del ciudadano digital es a que ejerzas tu libertad en el margen de la verdad y a que en el camino no te prostituyas ni pierdas la oportunidad de ser en primera persona. Y la libertad se preserva, no se dilapida. O sea, de nuevo, hay tantas formas de entregar la libertad y hay tantas monedas de cambio contra la libertad que esto es como un imperativo. Preserva tu libertad, porque además los que vivimos en condiciones tan terribles de restricción objetiva de nuestras posibilidades de ser libres, que lo decía Floris Carey, sabemos que importante es preservar los grados de libertad. Y aquí otra de las mías. Cuando yo era pequeño, probablemente era mucho más miedoso que ahora. Y entonces yo tenía mucho miedo a la noche y a los fantasmas y a todo eso. Además, yo tengo una mamá, mientras yo estoy hablando, Hugo Bravo está tratando de darle vuelta a la cabeza para quedar cabeza abajo. A lo mejor lo logra antes de que yo termine. Para que quede en la grabación perfectamente listo, pues, ¿no? El astronauta Hugo Bravo tratando de darle vueltas a la cosa. No, y volvemos. Yo tenía mucho miedo porque vengo de una familia andina donde los cuentos de fantasmas y aparecidos son muy comunes. Ahora, de noche yo me arropaba hasta la cabeza y yo soy, desde chiquito, digamos, padezco de calores, o sea,
Entonces para mí era un sufrimiento, pero que me permitía hacer este juego mental. Aquí adentro, dentro de mi cobija, mira, puedo mover el dedo y el fantasma no me va a ver. O sea, y lo pongo de ejemplo extremo, porque al final la libertad puede estar reducida a ese puedo mover el dedo dentro de la cobija en donde estoy arropado porque tengo muchísimo miedo, pero nadie me quita a mí el derecho de mover el dedo y así burlarme de los fantasmas, de los muertos, de los aparecidos que quieren aterrorizarme y que me quieren reducir a lo más elemental. Entonces la libertad se tiene que asumir como un bien moral que produce bienes, que produce buenos resultados. Y el principal buen resultado que produce la libertad es el compromiso o es la verdad develada. A mí me parece que Ayn Rand lo planteaba muy bien cuando decía que el intelectual, el nuevo intelectual, era aquel que se enfrentaba contra la realidad impuesta por los bárbaros y los chamanes. Los bárbaros, decían ellas, son los poderosos que ejercen la fuerza pura y dura, y los chamanes son esos intelectuales vendidos, los servidores de Drácula que tragan moscas, ¿okay? Que tienen la mirada perdida, pero que son los que validan o tratan de validar ideológicamente un orden social cualquiera que niega la libertad y que por lo tanto niega la dignidad del hombre. Ahí te dejo esa, Miguel, y estoy esperando los pequeños. No sé qué dijiste de último porque apagaste el micrófono, pero bueno, está bien. Fíjate, antes de ir al cierre de lo que, de 4 cosas que considero el ciudadano digital, voy a retomar algo que dijo Hugo, me parece bien interesante. Siempre se le reclamó al ciudadano que no, y Víctor lo mencionó en alguna intervención, al ciudadano que no está en la política, que bueno, que es un insensible porque hay gente dejando el pellejo por allí y no es él, y que mira los toros de la barrera. Incluso llegaron a decirle al ciudadano digital manager de tribuna. Y eso es una, de verdad es una falta de respeto en el sentido de cada quien elige la profesión libremente que quiere ejercer. Nadie le dijo al político que era una profesión fácil, más en estos tiempos. Es como que si es como si el policía que te va a cuidar, tú no le puedes reclamar nada porque el policía te va a decir, mira, vale, el que se enfrenta a los malandros soy yo y el que pone la vida en juego soy yo, y como tú estás en tu casa y yo te protejo, tú no puedes decir nada. Imagínense ustedes, si eso fuese así, entonces no podríamos decir ningún desmán que están cometiendo hoy las fuerzas policiales y militares del Estado, ¿no? Mejor dicho, del territorio, porque yo estoy de acuerdo con Leonard, ya esto es una disolución. Venezuela es un territorio que está circunscribe en los límites de los otros países, por eso es que sabemos hasta dónde llega, pero no podemos decir que es un Estado ya, ¿no? Eso como cuña para los que todavía dicen que aún no llegamos a ser un Estado fallido. Dios me libre, ni siquiera quiero preguntar qué somos entonces. Dicho esto, y yo invito a todos esos ciudadanos digitales a que no le paren a eso de manager de tribuna, ver los toros desde la barrera, porque quienes están poniendo toda la acción política de estos últimos años, quienes de verdad la ejecutan en marchas, en protestas, en enfrentamientos, son los ciudadanos. Y quienes se enfrentan y quienes tienen indignación, pues son los ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, para mí, voy a hacer, como ya es el cierre, voy a recoger todo lo que hemos dicho, por lo menos lo que me quedó a mí de todo lo que hemos dicho, ¿no? En primer lugar, ya no son guerreros del teclado, son ciudadanos digitales. Son ciudadanos digitales que ejercen, como dice Víctor, su libertad y la ejercen en todo momento, su libertad subjetiva, y la ejercen en todo momento. Un ciudadano digital trasciende a los espacios que antes les eran vencidos. Muy bueno. Dale, Voy a Leonard. continuar con, Dale, Leonard, voy a para que... continuar Sí. con algunas ideas de lo que dijo Miguel, y también quiero integrarlo con lo que dijo Víctor, porque Víctor estaba mencionando de esos pseudo intelectuales, ¿no? Y nosotros vemos que tiene muchas rendijas
operativas, ya sea comunicacionales, por el establishment, por el status quo, y tienen también sus tabureticos, ¿no? Mediáticos, y esos son los que vemos nosotros muy frecuentes en Globovisión, que no les importa el tipo de hueco mientras sea trinchera, que no les importa nada, mientras puedan ir para allá a pescueciar sinuosos y siempre decir sus tibiezas, sus relativizaciones de nuestra tragedia. Y vemos también otro tipo que yo no los categorizaría como pseudointelectuales, pero entran unos nuevos influencers, ¿no? Ese título está bien manoseado en Venezuela, ¿no? Y se unen los dos. Y esa es la gente que está buscando crear narrativas a nivel ciudadano, aparte de lo político y aparte de esas hegemonías comunicacionales. Y pretende que la compremos y que nos quedemos callados, sin importar lo que sea, que las compremos y que sencillamente no digamos nada. Y aquí lo integro con algo que dijo Miguel. ¿Cómo pasó ese quiebre de la confianza con la dirigencia política? Que ya se venía deteriorando. Pero yo creo que un punto de cambio con ese 16, esa consulta del 16J, de cómo ese ciudadano se sintió traicionado. Y cómo ese ciudadano después, cuando comienza gradualmente a exigir a esa clase política, es sencillamente categorizado como manager de tribuna, como empantuflado, guerrero del teclado. Todos esos términos bien peyorativos, ¿no? Que se utilizan para descalificar y para denigrar. Y solamente porque se les pedía coherencia, se les demandaba que sencillamente se adhirieran a las promesas, que se adhirieran a lo que le vendieron a la ciudadanía basado en esa oferta política que yo estaba hablando, pero sencillamente no pudieron completar la entrega de esa oferta. Y no que no pudieron, sino que hubo factores que ya sabemos todo lo que pasó allí. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, el tema de la complejidad. Y la complejidad no es que algo sea difícil, porque reparar un carro, reparar un avión puede ser algo difícil, pero tú constantemente reparándolo te vas a ser un experto. La complejidad a la que está Venezuela es algo distinto, porque las soluciones que eran buenas hace un mes, 2 meses, 3 semanas, ahora no lo son. O los métodos de lucha no lo son. O el diagnóstico del problema no lo es. Por ende, la solución tampoco lo es. Y nos han llevado por ese reduccionismo de querer aplicar la misma solución al mismo problema con los mismos métodos de lucha y que encima no nos quejemos. Yo creo que aquí hay bastante nosotros como ciudadanía para siempre demandar más, de tratar de fomentar más debate constructivo, de tratar de elevar ese nivel de apuesta para que nosotros como ciudadanía nos traten como ese ciudadano que decías tú, Víctor, como un infrahumano, como ese humano que solamente se tiene que conformar con mendrugo. Yo creo que la ciudadanía venezolana da para más y el debate que se está dando en las redes sociales lo demuestra, de que esto cambió hace mucho tiempo. ¿Te doy la palabra? Flor, dale. Ok, sí, yo creo que Miguel va a hacer esa especie de cierre, ¿no? Bueno, fíjense, otro de los aspectos y que tiene conexión con lo que hemos venido comentando, y lo dijo Leonard y tomo esa parte de lo que es el debate. A mí siempre me inquietó que nosotros no somos fuertes en el debate, o sea, como cultura política venezolana. El debate era como para los políticos, o sea, ellos son los que saben, ellos son los que nos dicen, el ciudadano solo va a votar, y aquí hay una ruptura en eso, porque también este espacio de la ciudadanía digital es un entrenamiento para el debate. Este es un entrenamiento que te fortalece en cómo tú expones tus principios
dentro del respeto, por supuesto, pero con coraje y con valentía y entereza. Porque cuando uno se enfrenta, que siempre hay un chantaje para culpabilizar y callar, porque bueno, es el ciudadano que no lo ha hecho suficiente, es el ciudadano que ha caído en las mentiras, es el ciudadano que sigue esperando, es el ciudadano que sigue esperanzado. Entonces, ese entrenamiento para identificar lo que es un chantaje, que culpa y que quiere callar, frente a ese argumento que dice, ah, no, es que los guerreros del teclado tienen una supremacía moral, y, o sea, ¿cuál es el asunto si lo tenemos? Supongamos, ¿no? Supongamos que fuese así, creo que es el momento de mostrar esa supremacía moral porque lo necesitamos. Aquí hay una ruptura, un nihilismo y una ruptura con todo lo que es esos principios, esos valores. Y Hugo lo decía hace rato con lo del relativismo moral, que sabemos que eso es, bueno, una fuente de la cual se valen todos estos procesos. Y entonces ahí conecto también con la idea del intelectual, porque el intelectual no solamente el que lee mucho, yo lo quiero rescatar, porque también hay una parte de lo sublime y de lo espiritual que hace falta, porque esto es una lucha, como es una lucha moral, y por eso a mí no me incomoda cuando me dicen que yo tengo supremacía moral, sí, porque yo estoy clara de lo que es el bien, de dónde está la verdad y cuál es la mentira y la oscuridad. Y eso para mí es un intelectual, no es el que más lea y el que más invita a leer y a conocer libros, no, es el que use eso para algo, es el que use eso para romper con esa mentira y con ese relativismo y ese nihilismo del cual estos procesos totalitarios se afincan. Entonces para mí esta ciudadanía digital es un entrenamiento que en Venezuela, yo lo veo así, no existía, sino que se dejaba solo a los políticos y el ciudadano tenía un aspecto como eso, como del procedimental de la democracia, más no en su ejecución del poder. Por eso también rescato que lo he visto ya en varios aspectos, que es lo que nos hace lo poderoso. O sea, lo poderoso es esto que tenemos, que es lo sublime, lo espiritual, nuestra fortaleza y nuestra convicción de dónde está el bien y comprender, ayudar a comprender, porque comprender al monstruo cuando uno está dentro es bien complejo. Y este entrenamiento y esta capacidad de debate y desde erigir como desde ese tema moral, nos ayuda a hacer esa pedagogía tan necesaria. Entonces yo agradezco el espacio, brindo por ustedes, me lanzo el último trago de tequila y bueno, nada, para la próxima. Hugo. Gracias, Flor. Yo creo que en resumidas cuentas, Hugo, la nos vas a decir invitación qué es a pensar y a tomaste. tener voz propia, ¿no? Hugo, nos vas a decir qué tomaste en este brindis. Ese será el secreto mejor guardado. Hugo, No, decía que la invitación es a pensar y a tener voz. aquí no hay ¿Ah? mentiras, tienes que decir la verdad. Bueno, les voy a decir la verdad. Tomé café. Hoy tomé café. Es que tuve una noche un poco dura, pero ya estoy bien. No, lo que decía es que la invitación es a pensar y a tener voz propia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el espíritu de comunidad y de ejercer esa ciudadanía en las redes sociales anima, ¿no? A no tener miedo a expresarse, a manifestarse, ¿no? Yo creo que también la invitación es asumir la libertad con responsabilidad, a tener sentido de realidad. Eso es algo que dice Víctor y yo siempre rescato, me parece que es muy, muy cierto. A construir, ¿no? Como decía Leonard, también me parece que es importante, porque las redes sociales y esa ciudadanía digital va a ser lo que uno quiere hacer de ella, ¿no? Que hay de todo, como hay de todo en la nación, en el país, en la ciudadanía. A construir opciones, a manifestar insatisfacciones, a exigir la verdad, a denunciar la mentira, pero sobre todo y principalmente creo que es una invitación a ejercer el sentido común, insisto, en tener voz propia, y en crear, construir ese tejido social que es tan importante regenerar. Yo lo resumiría ahí. Gracias. Y le paso a Víctor entonces, o no sé si Miguel ya volvió para que puedan hacer el cierre. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Víctor me desconectó para agilizar la cosa.
Mira, di la verdad, Hugo, que eso no es café, eso es un tetero que quedó por ahí y te lo estás No, tomando. Di la no, verdad. lo que va a tener que responder en Twitter es qué significa para él una noche dura. O sea, hay que ver qué significa eso. Pero bueno, él verá. Sí, Aquí tienes él verá, tetero, ¿ves? te lo Él verá. llevo. Exacto. Te lo llevo. Bueno, yo voy a dejar los 4 puntos que recojo de todo esto sobre lo que es el ciudadano digital. Y como venía diciendo, es el que trasciende los espacios que le eran vetados antes. Es un ciudadano que busca la confrontación de ideas, y rescato lo que dijo Hugo, es muy importante. Twitter será lo que nosotros en la gran mayoría queremos que sea. Como decía Flor, hay un ciudadano que no encuentra respuestas y la busca en las redes sociales. Y bueno, y en esa medida se irá configurando una posibilidad de información, de intercambio de ideas, de debate público, o simplemente un desmadre, que por supuesto hay muchos políticos que van a agradecer que Twitter se convierta en un desmadre. Como una vez dijo Víctor, y yo lo sostengo porque lo pienso igual, todo el mundo que no lee Twitter porque dice que ahí no se puede debatir, eso es una locura, pero no he visto a nadie todavía cerrando cuentas o diciendo, bueno, hasta aquí llego yo y me voy de Twitter, ¿no? Se quedan ahí, y lo peor es que lo dicen desde ahí. Entonces, ese es el primero. El ciudadano digital es un ciudadano que trasciende espacio. Es un ciudadano incómodo. ¿Por qué? Porque demanda coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y además tiene siempre memoria, que demanda virtud en la política, y como decía Flor, demanda moral. ¿Por qué? Porque el peor daño que le han podido hacer a la política es relativizarla con el argumento del pragmatismo, porque no es pragmatismo, no es pragmatismo. Pragmatismo es una cosa, y lo que se ha hecho de la política en los términos de relativismo es otra, en donde todo vale. Llegar a justificar que, como por ejemplo, voy a poner un mínimo ejemplo, llegar a justificar que como el régimen prohibió el financiamiento de los partidos tienen que ver de dónde sacan el financiamiento, es una locura, porque Pablo Escobar, si estuviese vivo, financiaría todos los partidos de Venezuela si les dieran la oportunidad. Entonces, hasta ahí hemos esa virtud. Y ojo, no solo al político, demanda esa virtud también al intelectual, porque ya esa frase de hecho, ya en algún momento, cuando se puso de moda esta discusión, casi que la gente se ofendía cuando tú le decías intelectual. Por supuesto, porque no es aquel que ha leído muchos libros o que ha escrito, reacciona con su conocimiento social al desmadre, o rescatar a una sociedad del desmadre. Entonces, no es solamente incómodo para el político, es incómodo para cualquiera que aparezca en el espacio público creyéndose poseedor de la verdad. El ciudadano es un ciudadano que participa directamente en el debate público. Ya el debate público no es hecho a través de columnas en los periódicos. Ahora el debate público se puede iniciar ahí, pero es sometido a discusión en las redes sociales. Es un ciudadano que ayuda a crear una verdad intersubjetiva en favor de la dignidad humana, porque eso es lo que está en juego. El venezolano ha aprendido que no hay posibilidad de país si no empezamos a ver horizontes hacia la libertad y hacia el respeto de la dignidad humana. Es un ciudadano responsable, que es lo que mencionaba Hugo y Víctor, es un ciudadano responsable, porque también Leonard mencionaba esto, que tiene la obligación de informarse, pero no informarse solamente porque me gusta esta columna dominical y yo siempre voy a leer a fulano de tal. Es un ciudadano que se tiene que informar en la mayoría de los puntos de vista para que con eso pueda someter la duda a su pensamiento crítico y buscar un pensamiento propio. No es un pensamiento de masa. No es esto es lo que hay. No es esto lo que hay. Si esto es lo que hay que ver qué es lo que no hay para poder demandarlo y construirlo, porque lo que hay no nos sirve. Ese es el ciudadano digital. Siempre procura el bien común,
como aquel espacio donde va a desarrollar la vida digna de ser vivida, que es lo que persigue. Y es un ciudadano responsable para informarse, para ejercer la libertad, pero sobre todo esto, no es un ciudadano que promueva un proyecto político, es un ciudadano que hace que los proyectos políticos lo representen. Es decir, no es el seguidor del político que se pone la gorra en favor de tal, porque este es mi líder. No. Es el ciudadano que dice, usted quiere ser líder, usted tiene que representar mis intereses y el de todos hacia un bien común. Y eso es lo que friega. ¿Por qué? Porque aquí la política es la del volanteo, puerta a puerta, un discurso bonito y tú me sigues a mí. Y ese no es el ciudadano digital. Por eso es que es incómodo. Y para terminar, brindo por la gran cantidad de ciudadanos digitales que hay en Twitter y que reflejan la esperanza de una Venezuela distinta, que se acabó la Venezuela de las romerías para buscar votos. Ahora el líder que quiera ejercer una política en Venezuela coherente tiene que tener un proyecto político que refleje los intereses de esos ciudadanos digitales que cada día son más. Salud por ello. Y con esto termino. Bueno, lo primero que corresponde es agradecerles a todos, a Leona Reyes, a Hugo Bravo, a Miguel Fontán, a Floris Caray, por la gentileza de haber estado aquí en un proyecto que es de todos, que no es mío, sino que es plural, y cuyo único compromiso es que aquí no se tome ron. Pueden tomar tequila, avena con leche, como el caso de Hugo Bravo, whisky como Leonard y Miguel Fontán, o vino. Pero lo único que sí no es absolutamente aceptable. ¿Por qué ron no? Yo también explico, yo también quiero, porque a mí me gusta el ron. No, o sea, no, bueno, A pero mí me gusta el ron, ¿por qué? Ese es otro programa. Leonard, eso es para que justamente te rebeles. Exactamente. Eso es un metamensaje. Porque ¿Qué está pasando aquí? dijimos simplemente que debía haber un principio de autoritarismo y era, bueno, está bien. Entonces que no se tome ron. Ese es el principio autoritario que aceptamos. Pero incluso tú Y puedes ese tomar, dispara toda la discusión. tú En puedes el tomar, ágora. tú puedes tomar Yo no lo tetero. acepto. Puedes tomar tetero si quieres, ¿no? En el caso de... pero aquí no se Pero toma ron no. agua. Tetero de ron no. Bueno, mira, por Aquí supuesto... no se toma agua. Bueno, Flor, no le decimos, nos quedamos callados. Yo creo que es absolutamente importante, maravilloso, el homenaje que le hemos hecho al ciudadano digital, al guerrero del teclado. Estos son los que han luchado contra ese conjunto de falsas premisas como suma no resta, unidad, unidad, unidad. Quien no apoya a Guaidó apoya al régimen o a cualquiera. ¿Qué otro había? ¿Y tú qué propones? O sea, al final nosotros, los ciudadanos digitales, hemos descompuesto esa pretensión. Dime, Flor. No, el supremacista moral, o sea, que te dice... Exactamente. No, nos han dicho supremacistas morales, pero la que lo dijo, que fue Colette Capriles, a mí en mi caso, lo que quería hacer ver es que no importa de dónde venga el financiamiento, porque el dinero sucio se lava en las buenas obras, y yo eso no lo creo. O sea, al final, por contraste, descubrieron que hay una ciudadanía venezolana que, como bien lo dijo Miguel Fontán, se cuentan por millones, que sí creen en la ética, que sí cree en la integridad, que sí tiene, por supuesto, cabeza y capacidad de reflexionar, que sí está muy insatisfecho con el establishment convencional, que no se va a dejar someter nuevamente, que ha sufrido todo esto y lo ha sufrido como fase de un proceso de crecimiento en el cual ha sacado, ha forjado un nuevo carácter, y todo eso a mí me parece que es muy importante reconocerlo. El mundo cambió. Y yo quiero terminar con los primeros dos párrafos del libro de Ayn Rand, El Nuevo Intelectual. Y lo voy a parafrasear, porque ella plantea, cuando un hombre, una corporación o una sociedad entera se acerca a la bancarrota, hay dos cursos que los involucrados pueden seguir. Pueden evadir la realidad de su situación y actuar frenéticamente, a ciegas, siguiendo la conveniencia del momento, sin atreverse a mirar hacia adelante, deseando que nadie diga la verdad, pero esperando contra toda esperanza que algo los salvará de alguna manera, o pueden reconocer la situación,
revisar sus premisas, descubrir sus activos ocultos y comenzar a reedificar. Venezuela, digo yo, están siguiendo el primer curso. La apatía, el cinismo trasnochado, la falta de compromiso, el tono evasivo y culpable de nuestras voces públicas sugiere la actitud de los cortesanos en la historia, los ropajes nuevos del emperador, quienes expresaban su admiración por las prendas de vestir inexistentes del emperador, por haber aceptado la argumentación de que cualquiera que no las viera era, en el fondo, moralmente depravado. Déjenme, junto con todos los ciudadanos digitales y en homenaje a esa Venezuela buena, maravillosa, gentil, inteligente, luchadora y libertaria, déjenme ser con ellos y todos nosotros el niño de la historia y declarar que el emperador está desnudo. O sea, que Venezuela, en manos de esos, está culturalmente en quiebra. Y ese es el mensaje. Los guerreros del teclado han sido la diferencia entre la quiebra moral absoluta del país, los ciudadanos digitales, y una oportunidad todavía vigente para ser salvos. Bueno, muchísimas gracias. La próxima vez traigan cualquier cosa menos ron, ya saben. Y tetero, Gracias. A tetero. tetero tampoco. Chao. Cuídense. Buenas noches. Chao. Un gran abrazo a todos. Gracias.